¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Le damos la bienvenida en nombre del Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta oportunidad vamos a realizar la conferencia titulada El Daoísmo Latinoamericano, recepción y circulación de ideas y textos daoístas en América Latina, que la va a brindar Filippo Constantini en el marco de las celebraciones por la Semana de la Cultura China 2023. Bueno, voy a leer una pequeña biodata de Filippo. Filippo es doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Es maestro en estudios de Asia y África por la Universidad de Bolonia en Italia y licenciatura en Lenguas y Culturas Orientales por la Universidad de Urbino, en Italia. Ha realizado un postdoctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y su enfoque de investigación es la historia de la filosofía, la cultura, la religión de China antigua y premoderna utilizando fuentes primarias. Bueno, cedo la palabra a Filippo, quien nos brindará esta exposición. Gracias. Muchísimas gracias, Rebeca. Y es para mí un placer y un gusto estar aquí con ustedes en esta Semana de la Cultura China. Y espero que les gustará. Voy a hablar hoy un poco de mi investigación de los últimos años. Yo en este momento soy profesor de la Universidad de Costa Rica, donde estamos desarrollando varios proyectos, estamos construyendo un centro de estudios de Asia y de África y estamos desarrollando varios proyectos sobre China. Le voy a compartir mi pantalla, a ver si se ve. Bueno, yo, como acaba de decir Rebeca, soy sinólogo de profesión académica desde la licenciatura hasta mi doctorado y postdoctorado. Mi investigación se ha centrado sobre todo sobre la filosofía china premoderna. Pero en los últimos años, digamos que aprovechando de mi estancia en América Latina, decidí de cambiar un poco mi investigación y en centrarme sobre la recepción, la circulación de ideas, de textos del taoísmo en América Latina. Porque decidí eso por varias razones, por interés y por cuestiones que todavía, y en Costa Rica estamos trabajando en eso, no hay mucha posibilidad en varias universidades de América Latina, lamentablemente, todavía tener acceso a fuentes primarias, ¿no? Si hablamos de China premoderna. Entonces, aprovechando un poco de este proceso, cambié un poco mi investigación y estoy desarrollando este proyecto con los fondos de la UCR. Y para quien está interesado en este tema en general, empiezo desde desde el final. Pueden leer dos de los textos que acabo de publicar. Uno es The Latin Laws, The Reception and Interpretation of the Laws in Latin America, publicado por Religions. Y el otro, Looking for the Universal and Personal Tao, Latin Reading of the Laws, publicado por Springer en la International Journal of Latin American Religions. Es porque digo esto, porque aquí voy a hacer una panorámica general de qué estamos hablando, de cómo el taoísmo, ideas taoístas, textos taoístas, sobre todo yo me ocupo de textos, en particular del Lao de Tao Te Ching, y cómo estas ideas y textos se reciben y sobre todo se tropicalizan, se trasplantan, se transforman, se hibridizan en un contexto muy lejano de la China, por ejemplo, ¿no? Y me gustaría empezar, pero con mi última experiencia que acabo de hacer hace unas semanas,
porque está relacionado a uno de los aspectos principales del cual vamos a hablar hoy, de la idea principal alrededor del taoísmo en Occidente y en América Latina en general. Acabo de regresar, de hecho, de China, donde me invitaron a este foro, que es el evento más importante sobre el taoísmo que se hace, bueno, ya era mucho que no se hacía, se hace cada 2, 3 años, y por culpa del COVID no se pudo hacer en el 2020. Entonces, este es organizado por la Asociación Taoísta China, y es un momento de intercambio, de diálogo, digamos, de todas las asociaciones taoístas, iglesias taoístas, scholars, sobre el taoísmo desde China, este de Asia, sureste de Asia y Occidente, ¿no? Entonces, en este evento tuvimos la chance en 40 países diferentes de juntarnos y hablar de cómo va a desarrollarse y cuáles son los proyectos del taoísmo, no solo en China, también afuera de China. Y les sorprenderás o no, es muy interesante saber que se constituyó una federación internacional de taoísmo, y los vicedirectores son uno de Italia, la Iglesia Taoísta Italiana, y uno de Latinoamérica y de México en particular, de la Asociación para el Desarrollo del Taoísmo, la Asociación Mexicana para el Desarrollo del Taoísmo. Entonces, aquí tienen, en América Latina, tienen un punto muy importante para la promoción, la circulación de ideas taoístas, ¿no? ¿Y por qué hablo de eso? Porque uno de los aspectos que interesa a mi investigación, que salió en este congreso, en este fórum, de cómo poder promocionar el taoísmo fuera de China a nivel internacional, es este punto. Y aquí les pongo un punto, el segundo punto de la declaración sobre de la creación del quinto foro, Foro Internacional sobre el Taoísmo. El lugar fue Maoshan. Aquí ven los templos más importantes de Maoshan. Les pongo en chino la traducción de este punto. ¿Por qué me interesa este punto? Porque uno de los conceptos, de las vías, de los vehículos, y los llamamos vehículos, de transmisión, promoción del taoísmo a nivel internacional, es difundir. Leo la última parte, porque la parte de arriba son conceptos técnicos. Es promover la salud física y mental humana y defender la coexistencia armoniosa entre el ser humano y la naturaleza. Es decir, 2 puntos son centrales en la promoción del taoísmo. Un punto es despertar o redespertar una conciencia ecológica, y el taoísmo es una clave de la relación entre ser humano y naturaleza. El ser humano es ser humano solo si está circunscrito, si está incluido en la naturaleza. No es dominante, no domina la naturaleza, es conectado con la naturaleza. Y sobre todo, la parte que interesa a mi investigación es promover el taoísmo a través de lo que en chino se llama yangshan, es decir, la cultivación física y mental del ser humano. Esto sigue, aquí les puedo poner también en el pasado foro, en el 2017, yo no estaba, que el foro estuvo en Wudanshan. Algo parecido emergió. Es decir, que este tipo de mensaje del taoísmo adentro de China y afuera de China es un mensaje, una continuidad, ¿no?
Aquí también ven que difundir el ideal de valorar y disfrutar la vida, investigando las teorías y los métodos taoístas de preservación de la salud. Sintetizar y sistematizar las técnicas taoístas de preservación de la salud en conjunto con los logros de la medicina, promover la armonía entre el cuerpo y la mente humana. Es decir, aquí también, entre varios puntos, y aquí escojo el punto que interesa a mi investigación, entre varios puntos, una parte fundamental es promover el taoísmo a través de la promoción, la adaptación, la modernización, el desarrollo de técnicas de preservación, cultivación de la salud psicofísica. ¿Esto por qué es tan importante? Porque cuando vamos a analizar cómo entra el taoísmo en Occidente, y ahora en particular me enfoco en América Latina, cuando entra el taoísmo en América Latina, entra con a través de algunos vehículos de este enfoque, ¿no? A través de lo que, luego voy a profundizar más este concepto, yo llamo, tomando en préstamo Michel Foucault, las tecnologías del yo. Es decir, un conjunto de prácticas desarrolladas para el cuidado del yo, ¿no? Esto tiene un fundamento muy sólido, muy importante en el taoísmo en general. Lo que en el taoísmo, ambos, el periodo clásico, es decir, en el proto-taoísmo o algunos dicen taoísmo filosófico. Ahí no voy adentro de esta clasificación de taoísmo filosófico religioso porque es algo puramente académico y a veces un poco artificial, porque se circunscribe en la academia. Pero esto de Yanshen, que es el conjunto de tecnologías, entre comillas, de prácticas, es decir, tecnología, repito, en sentido de Foucault, este conjunto tiene su base en varios momentos de la época del desarrollo de textos y ideas taoístas. Por ejemplo, emerge en el Zhuangzi, en el Tao de Jing no emerge este tipo directamente, aunque hay varias ideas que rellaman este concepto de Yanshen. Directamente aparece en el Zhuangzi y en el Baopuzi. ¿Qué quiere decir Yanshen? Primero es una manera de conseguir la unión con el Tao, una unión que hoy llamaremos mística o pseudomística, pero también son un conjunto de prácticas para preservar y completar la duración natural de la vida. Es decir, el Tao te dio unos lifespan, es decir, unos años de vida y tú tienes que cumplirlo con eso, ¿no? Entonces tienes que desarrollar estas técnicas para preservar y no ponerte a riesgo de perder la vida antes. Y luego, cuando ya en época, la que llamamos época medieval, sería después de época Wei Jin, se empieza a institucionalizar el taoísmo, a crear de iglesias taoístas. Entonces, estos tipos de ejercicios se sistematizan y Yanshen se convierte en un término técnico, ¿no? A 3 niveles, por ejemplo, en muchas de estas escuelas, los maestros celestes, por ejemplo. Primer nivel, preservar la salud en contra de las enfermedades, lo que en inglés podemos llamar self-healing, es decir, en contra de, ¿no? Una lucha en contra de las enfermedades. El segundo nivel es alimentar la vida espiritual y psicofísica, nutrir, por ejemplo, a través de una dieta específica, a través de movimientos, de técnicas, la que podemos llamar las artes energéticas, como el Qigong, el Tai Chi Chuan, etc.
Y el tercer nivel, que es un nivel desarrolla sobre todo en ámbito más religioso, más mitológico, es alimentar la energía para alcanzar la inmortalidad, ¿no? Quien conoce un poco el taoísmo sabe que divinidades, santos, entre comillas, santos es una palabra un poco, un préstamo desde de Occidente, ¿no? Que encontramos en el panteón taoísta son los inmortales, por ejemplo, ¿no? O maestros que alcanzaron la inmortalidad. Entonces, el hecho que el taoísmo, tanto en China, el taoísmo contemporáneo, tanto en China que en Occidente, moderno contemporáneo, digamos, taoísmo moderno contemporáneo, se utilice, digamos, este término técnico, esto de Yangshen, y se promueva a sí mismo a través de técnicas de cultivación, de cuidado del yo en sentido físico, psicofísico y espiritual, es algo no nuevo, ¿no? Y algo con fundamento bastante sólido. Ahora, hablando de América Latina, ¿cómo entra el taoísmo en América Latina y cómo utiliza estos conceptos de Yangshen, cómo utiliza esta idea del taoísmo como cuidado del yo? Primero, el taoísmo en América Latina entra a través de varios canales. Uno de los canales un poco menos importantes es la migración china, pero no tiene un gran impacto, sobre todo si hablamos del primer año, de los últimos años del 800, los primeros años del 900, para la promoción del taoísmo. Sobre todo, pero entra a través de, primero, los intelectuales. Pensamos a los modernistas que están fascinados por lo exótico, por algo diferente de que se difiere a la cultura occidental, que ya está en decadencia. Entonces buscan algo diferente y van hacia India y también hacia China. Uno de los canales de estos que incluyen muchos de estos modernistas, por ejemplo, es la sociedad, los grupos esotéricos, como la sociedad teosófica, ¿no? Algunos miembros de la sociedad teosófica realmente está fascinado por India sobre todo, pero también por China y en particular por el taoísmo. Y en general otros grupos fundamentales son orientalistas en general, que empiezan a estudiar lenguas exóticas, ¿no? Aquí hablamos de exotismo exótico, siempre entre comillas, claramente. Y entra sobre todo el taoísmo a través de sus textos, primero. Primero sus textos, después, mucho después, entran instituciones, iglesias y ideas. La primera cosa que entra son los textos. ¿Y cuál texto entra? Pueden adivinar cuál texto puede entrar primero, si hablamos de taoísmo. Es el Lao Tzu Tao Te Ching. Y las ideas que luego se empiezan a trasplantar y desarrollar en un contexto diferente, en el contexto latinoamericano sobre el taoísmo, muchas de estas ideas emergen en el Tao Te Ching, claramente. En mi investigación encontré mi investigación del Tao Te Ching en América Latina está relacionada con un proyecto muy interesante que se desarrolla en Tianjin, en la Nankai University, por el profesor Misha Tad, que está desarrollando un proyecto que se llama Global Lao Tzu, es decir, cómo el Lao Tzu Tao Te Ching se está
se tradujo y se interpreta de varias maneras en diferentes partes del mundo, ¿no? En su, digamos, en su special issue que hizo en la revista Religion, yo desarrollé la parte latinoamericana. Y en esta investigación encontré varios textos, varias traducciones del Tao Te Ching publicada por casas editoriales latinoamericanas, no necesariamente por autores latinoamericanos, pero publicada para editoriales latinoamericanas, porque lo que me interesaba a mí era que se desarrollaba para un público en Latinoamérica, ¿no? Encontré 58 hasta el momento diferentes traducciones del Tao Te Ching español y portugués con autores. Sin autores, digamos, tenemos muchos más, pero no se pueden investigar esas sin autores porque no tenemos ningún tipo de referencia. Con autores son 58. La primera que encontré, que está totalmente olvidada como traducción, está de Agustín de Bazán de Caravantes y Caravantes, que se publica en México en 1870. Esta es la primera traducción del Tao Te Ching que tenemos para una casa editorial latinoamericana. La segunda, mucho más famosa y más exitosa, porque hay referencia de esta traducción en muchas otras traducciones, hay reediciones de esta traducción a lo largo sobre todo la primera parte del 900, es la de Edmundo Montaña, un uruguayo que publica en Argentina. Estas traducciones, en conjunto con las ideas taoístas que empiezan a llegar desde el final de 800 al 900 en Latinoamérica, reflejan dos puntos. Aquí pongo, los actores son, como decía, Sociedad Teosófica, Modernistas, Orientalistas, y lo que interesa más es cómo se acerca el público y el autor latinoamericano a estos textos, a estas ideas. Lo hace por segunda mano, es decir, lo que en inglés podemos llamar second hand approach. Es decir, no van directamente al texto, no van directamente a las ideas, pasan por otro filtro, o por otros dos, o por otros tres filtros, digamos. Y estos filtros son europeos o de Estados Unidos. En estos dos casos, de estas dos primeras traducciones, los filtros son franceses. Una es la traducción, digamos, es la de Caravantes, es una retraducción del francés de Stanislas Julien, y la de Edmundo Montaña es una retraducción de Alexandre Boulard, siempre en francés. Okay, entonces, la interpretación, las ideas que tenemos, que tienen, bueno, yo me incluyo también en Latinoamérica, que tenemos desde Latinoamérica en los primeros años del 900, 50 años podemos decir del 900, es una idea que pasa a través de un filtro europeo y de Estados Unidos, norteamericano, digamos. Eso es la primera temporada. La segunda temporada, aquí podemos hablar de un boom, de un Tao Fever, lo que en Estados Unidos, en California, se llama como Tao Fever. Se desarrolla en la segunda parte del 900, sobre todo en las décadas de 70-80. En 80 tenemos un boom de producción de textos sobre el taoísmo. No solo traducciones del Laozi, también algunas del Zhuangzi, esos son los dos textos que se traducen, pero también, y esto es más interesante, trabajos académicos y no, que hablan directamente o menos directamente de taoísmo, ¿no? Entonces, publicado por editoriales, pero también en revistas, periódicos, tenemos estos tipos de producción. Mucho más masiva, digamos, del primeros años de 900. Aquí cambian un poco los actores, no tanto modernistas, que ya es otra temporada,
Y en lugar de grupos esotéricos, que ya no tienen este impacto, tenemos grupos neoesotéricos. Por ejemplo, lo que podemos llamar como New Age, ¿no? Tenemos un interés académico todavía mucho más, o sea, menores de lo que tenemos hoy, no tan impactantes y en comparación, por ejemplo, con Norteamérica y Europa. Y tenemos un pequeño impacto, sobre todo en Brasil, de la migración china, que empieza a formar grupos y traducciones alrededor de esos grupos de textos taoístas. Aquí es interesante que cambia un poco el acercamiento. No, no se, digamos, abandona totalmente el enfoque second hand approach, el enfoque de segunda mano, los filtros europeos y norteamericanos, pero se suaviza, digamos, empezamos a tener trabajos de lecturas, entre comillas, readings, es decir, interpretaciones de estos textos y de estas ideas, no solo de segunda mano, sino también de primera mano. O muchas veces es un mixto entre varias fuentes europeas y Estados Unidos y fuentes y acercamientos de fuentes directas en chino, por ejemplo, ¿no? Los comentarios, hay traducciones del Tao Te Ching que emplean comentarios de He Shanggong, de Xiang Er o de Wang Bi, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces muchas veces son una mixtura de todo eso. Todavía no hay un impacto muy importante de sinólogos. Estos impactos de sinólogos los tenemos a partir ya de hace 10 años o 15 años, digamos, un impacto importante. Pero ya tenemos un desarrollo. Lo que me interesa mucho más en esta época es porque esta época, relacionado a grupos neoesotéricos, se promueve la idea del taoísmo como una filosofía del bienestar, como una filosofía del vivir bien, como una filosofía del vivir aquí en la tierra y vivir el más posible, ¿no? Entonces se pierde, aunque no totalmente, pero se suaviza la idea de un taoísmo totalmente místico, como era en la primera parte del 900, y se enfoca más, se fortalece más la idea de que acabo de decir en el principio, ¿no? Entender el taoísmo como técnicas de cuidado del yo. Los dos puntos de esta temporada son, en general, lo podemos pensar como transversales del taoísmo latinoamericano, es que encontramos, por ejemplo, en el Lao Tzu, aquí pongo el ejemplo del Lao Tzu Tao Te Ching, es que, por un lado, cuando desde Latinoamérica se piensa China, se piensa en esta temporada, en aquella temporada, se piensa al taoísmo, se piensa a los textos taoístas, se piensa de manera positiva en el sentido, son textos de sabiduría universal, pero al mismo tiempo, esta sabiduría no es contemporánea. Esta sabiduría está allá en el pasado. Eso se refleja todavía ahora en muchos contextos, no solo en Latinoamérica, también en Europa, en Norteamérica, claramente. Pero en Latinoamérica no hay mucha alternativa, digamos. Que el enfoque de cuando pensamos a China y a la filosofía china, no a China, a la filosofía china y a las filosofías de Lao Tzu, de Buda, en el sentido del budismo Chan, por ejemplo, o de Confucio, pensamos siempre a un pensamiento lejano en el tiempo. Es uno de los filtros que en academia llamamos como, por ejemplo, orientalismo, ¿no?
El pensar que el mejor producto del exótico, de lo que llamamos exótico, sea en un museo, es decir, no se desarrolla en el tiempo, está en un lugar casi atemporal, sin un tiempo y un espacio definido. Entonces, en muchos de esos textos vemos que el autor habla de Lao Tse, habla del taoísmo como una sabiduría universal, que puede ser una de las piedras fundamentales para el desarrollo de una filosofía perenne, ¿no? Que no tiene un contexto temporal y espacial, ¿no? Está lejos en el tiempo y nosotros occidentales, si queremos saber más de eso, tenemos que tomar en cuenta esta referencia atemporal. No existe nada después del periodo clásico. También lo ven, si alguien de ustedes estudia estas cosas en la academia, en algunas universidades, también en Europa. Digo también en Europa porque en Europa se ha desarrollado un poco más la sinología, no por otras cosas, pero veremos que los programas de filosofía, de religión, de cultura china o de India o de otros lugares que hacen parte de lo exótico, entre comillas, están siempre en referencia a una sabiduría antigua, ¿no? Siempre se habla en el caso de China se habla del periodo clásico, ¿no? Hasta el 221 a.C. Y esto es, ¿no?, un poco raro. Pero de estos textos emerge eso, ¿no? Y la otra cosa, el otro punto que emerge muy interesante es el ver el taoísmo, el Lao Tse, como un manual, como decía, de autocultivación, ¿no? Esta autocultivación se construye sobre el cuidado del yo, un cuidado subjetivo. La lectura del Tao Te Ching es totalmente subjetiva, ¿no? Y eso es muy interesante si pensamos a qué era el sujeto en el contexto chino, donde se desarrolla el Tao Te Ching, ¿no? Pero eso no vamos a entrar en estos términos técnicos demasiado técnicos, digamos. Entonces, en América Latina, a través de estos vehículos, el taoísmo se percibe como una filosofía terapéutica. Su objetivo final es el cuidado del yo. Esto se puede ver en muchos grupos taoístas ahora que o directamente, oficialmente taoístas o pseudo-taoístas o que utilizan ideas taoístas hoy en día que están en América Latina. La mayor parte de esos utilizan estos tipos de tecnologías. Tai Chi Chuan, la medicina tradicional china, el Qigong, todos etcétera, etcétera, Feng Shui, todos para explicar el taoísmo utilizan estas herramientas. Y la otra parte interesante, pero aquí no voy muy adentro de este punto, es que el camino, eso se incluye muy bien en un sentido contemporáneo, mundo hipercapitalista, etcétera, etcétera, de Occidente, que este camino de cuidado del yo es un camino al descubrir, al desvelar quién soy yo de verdad, ¿no? Y la cosa muy interesante es que en muchas de estas traducciones del Tao Te Ching emerge eso, ¿no? Muchos pasajes del Tao Te Ching se leen, aquí no les pongo ningún tipo de ejemplo, pero emerge este camino hacia el descubrimiento de quién soy yo, ¿no? Un yo que, repito, en el taoísmo original no era un yo como lo pensamos nosotros. El yo no existe sino en relación con la sociedad, con la comunidad, con la familia, con la naturaleza, con el cosmos. Pero claramente en su desarrollo en contextos diferentes, el taoísmo
esta idea se adapta, ¿no? Se adapta a esos tipos, a nuevos tipos de culturas, nuevos tipos de, o claramente de épocas, ¿no? Un otro aspecto que ejemplifica que el taoísmo se promueve a través de esta función terapéutica es que es uno de los conceptos claves que utilizo en mi libro que acaba de salir el año pasado sobre Tao Te Ching, es el concepto de sabiduría y quién es el sabio. Pensamos, todos nosotros, si pensamos, reflexionamos y pensamos a un sabio chino o taoísta o cualquier tipo de sabio, ¿cómo lo visualizamos? Se crea en el ideal común, en Occidente en general y también en América Latina a través de estos textos, la idea del sabio taoísta como el gurú oriental en general, como el maestro de actualización de su verdadero yo, digamos, el que se conoce a sí mismo porque domina sus emociones. También esto lo podemos ver en películas, en series. Cuando vemos el sabio oriental, es el sabio que no tiene emociones. Está siempre sereno y pacífico, domina sus emociones, ¿no? Es un reflejo que empieza en China antigua, donde hay un debate si el sabio tenía emociones o no, en época Han, por ejemplo. Pero en el ideario occidental del sabio siempre es un sabio, como yo sin pelo, yo no soy muy sabio, que no tiene emociones, que siempre se conoce. Es un poco el conócete a ti mismo de la Sibila en Grecia, ¿no? Y el sabio es un místico que logra, aquí lo pongo, que logra la unidad con el Supremo al transformarse a sí mismo. Es decir, se conoce a sí mismo, sabe que tiene que transformar, entonces logra esta conexión con el Tao. Su mundo interior es la fuente última de la verdad. ¿Mm? Entonces aquí, quien cuida a sí mismo, quien conoce a sí mismo, se conecta con el Tao, entonces logra la iluminación, entre comillas, la verdad, ¿no? Es un poco una mixtura de, como muchas veces se hace, en estos grupos neoesotéricos de varias filosofías diferentes, ¿no? Aquí quiero ponerle, no les puse ninguna cita, pero una le puedo poner. Es una de las traducciones del Tao Te Ching que se produce en Brasil. Aquí les pongo la traducción en español, de Huberto Rodin, que dice, mientras una persona superficial vive bajo la ilusión de que sus acciones y palabras ruidosas son la causa de grandes efectos, gracias a una profunda conciencia interna, el sabio sabe que su ser silencioso es la fuente de grandes logros y solución a todos los problemas. Aquí también vemos que en el ideal de esos textos, en el ideal nuestros, el sabio es silencioso, por ejemplo, no habla. Esto también tiene fundamentos, no digo que no tiene fundamentos. En el Tao Te Ching se dice que las enseñanzas máxima no tiene palabras, ¿no? En este juego de contradicciones que utiliza siempre el Tao Te Ching. Pero claramente aquí se enfatiza, ¿no? esta conformación, esta construcción de qué es la sabiduría. El maestro es el que alcanza la longevidad, por ejemplo, ¿no? Entonces los maestros, los gurús siempre son viejos. Y bueno, a mí me gusta más, le puse varias food for thought, como se dice. A mí me gusta más desarrollar si hay un debate, escuchar un poco ustedes qué experiencia tienen con el taoísmo o en sus contextos, por ejemplo. Pero para ejemplificar o para sintetizar un poco
cómo se desarrolla, cómo se está desarrollando, porque todavía es un proceso, es una filosofía, una religión viviente, claramente, se tiene que pensar así. Cómo se desarrolla y se está desarrollando en Latinoamérica. Un primer punto son un vehículo de la fascinación oriental de los intelectuales latinoamericanos, ¿no? Que están en grupos esotéricos y no, o fuera de grupos esotéricos. ¿Por qué? Porque el taoísmo representa una nueva forma de espiritualidad centrada en uno de los elementos, en el bienestar del yo. Y esto como una visión general de lo que estamos aquí proponiendo. Y quiero, pero concluir con, si están interesados, estos son los grupos principales, no todos, oficiales que encontramos en América Latina. Hay muchos más, pero oficiales más importantes son estos. Como ven, sobre todo Brasil y México, ¿no? Luego, por ejemplo, hay varias nuevas religiones o grupos no oficiales, grupos oficiales que pero no entran reconocidos de la Asociación Taoísta China, etcétera, etcétera. Entonces es un contexto mucho más amplio. Pero digamos que estos son los principales. Y como decía antes, este grupo de la Asociación Mexicana para el Desarrollo del Taoísmo forma parte, es el vicedirector del World Taoist Association, ¿no? De la Asociación Internacional del Taoísmo. Y aquí acabo. Si quieren preguntar, y con gusto voy a debatir con ustedes. Filipo, muchas gracias por la exposición, bastante interesante. Y yo sí tenía una pregunta. Tú en la última plantilla nos muestras algunas de las instituciones más representativas, ¿no? A nivel país, pero a nivel de región, ¿hay alguna instancia que congregue las diferentes experiencias en cada uno de los países latinoamericanos? Mira, se estaba hablando en este fórum, afuera del fórum, hablando un poco de Latinoamérica, había este maestro mexicano, había un representante de Venezuela y había uno de Brasil. Y yo que representaba a Costa Rica. Se estaba hablando de eso, que muy pronto se está pensando de formar una asociación de taoísmo. Bueno, todavía no se ha llamado asociación, como un grupo de taoísmo latinoamericano, que pueda juntar todas las experiencias que se están desarrollando en América Latina, oficiales y menos oficiales, y se están planteando, por ejemplo, un congreso que se estaba pensando en enero, más que un congreso es una junta, digamos, pero no sé al final si se va a desarrollar porque falta poco, pero sí, hay esta idea que se está pensando, ¿no? Porque lo que pasa, y se está pensando de poner también adentro, por ejemplo, Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en Estados Unidos no hay una asociación oficial taoísta. Hay varios grupos, pero no hay una asociación oficial. Entonces, este tipo de conjunto, este tipo de grupos, se fungiría como caja para incluir varios grupos que quieran entrar y hacer eso, ¿no? Esto es, para mí, creo que es, yo no tengo nada que ver con la iglesia taoísta, soy investigador, entonces, pero para mí es muy importante tener una referencia concreta, ¿no? De todo eso, oficial también. Ok, muchas gracias. A ti. Hay una manito levantada.
Dame un minuto que le voy a dar el audio. ¿Dónde está? Dame un minuto, por favor. Sí, sí. Primero a... ¿Sí? Por favor, ¿pueden prender su micro para que puedan formular sus preguntas? No tienen autorización, yo creo. Estoy leyendo en el chat. Angélica y Lee, los invitamos a escribir sus preguntas, por favor. A ver, una de las preguntas que nos hace Angélica Villafuerte es, ¿qué libro recomendaría para comenzar a conocer un poco más sobre el daoísmo? Ok, si estamos hablando de libros en español y estamos hablando de libros académicos, depende, pues cuando hablamos de libros depende de qué estamos hablando, ¿no? A nivel, bueno, puedo empezar el nivel de divulgación. Un libro que utilizo yo, por ejemplo, en algunos de mis cursos es, no sé en español cómo se ha traducido, El Tao del agua que fluye, de Alan Watts, por ejemplo. No sé si la traducción exacta del título en inglés, pero en español, directamente en español, hay, bueno, lo que estamos produciendo nosotros, por ejemplo, pero son más académicos. El mío, que acaba de salir el año pasado, se llama El Tao de la Sabiduría, que es sobre el Tao de Jing. Eh, Hay el Tao en Disputa, que habla un poco de la filosofía clásica en general, de Angus Grant. Eh, en inglés hay miles de textos, claramente. Yo ahí puse mi correo, que es filippo.costantini@ucr.ac.cr. Si quieren, si están interesados a investigar sobre el taoísmo, me pueden escribir y yo le paso referencias, ¿no? Me dicen si la quieren en español, en inglés o en chino. Claramente sobre investigaciones de taoísmo que no sea filosófico, taoísmo más religiosos, ahí los académicos más desarrollados, entre comillas, son en Francia, ¿no? Por cuestiones históricas que aquí no voy a contar. Pero claramente cuando hablamos de taoísmo, de Laozi, de Zhuangzi, de filosofía taoísta en general, ahí tenemos miles y miles de textos que muy interesantes. Por ejemplo, un argentino que se llama Ángel Capelletti escribió ya en los años 60 muchas cosas sobre el taoísmo muy interesantes. Y hay varios. Sí, tenemos otra pregunta de Titu Lee que nos dice, nos gustaría consultarte sobre su opinión o apreciación de las traducciones al español de los textos daoístas y si comparando diferentes traducciones del mismo texto de Tao Te Ching, por ejemplo, nota mucha diferencia. Sí, esto es de hecho una de mis investigaciones. Digamos que hay mucha diferencia. Hablamos del Tao Te Ching en general. En las 58 traducciones que analicé yo, que se produjeron en Latinoamérica, portugués y español, las 58 son, no todas, pero la mayoría son muy diferentes de una de la otra. ¿Por qué? Muchas veces
utilizan son retraducciones de traducciones diferentes. El francés, el alemán utilizan comentarios diferentes. Entonces, muchas veces el Tao Te Ching es un texto muy problemático porque se puede interpretar algunos pasajes en muchas maneras, depende cuál comentario hacemos referencia, depende de qué contexto cultural estamos hablando. Por ejemplo, eso hay traducciones adentro, por ejemplo, del Idempotention Movement, que es un movimiento de California, que llega también a Latinoamérica en forma de New Age, que hacen traducciones marcadamente New Age, ¿no? Donde se habla de esto que decía antes, del verdadero yo, descubrir el verdadero yo, quién soy yo, cosas que no, en el contexto donde emerge el Tao Te Ching no puede existir, ¿no? Entonces sí, hay un montón de traducciones en español y todas, la mayoría son muy diferentes. Es muy difícil también decir, y esto es uno de los puntos más importantes para mí, decir cuál es la mejor. ¿Por qué? Porque el Tao Te Ching es un texto problemático, donde la construcción misma del texto es muy flexible, ¿no? Entonces, para mí, bienvenidas las varias traducciones si están científicamente, claramente respaldadas. Ya, en este momento, Miguel Ángel Cruz Mancilla quiere formularte directamente una pregunta, por favor. Sí, buenos días, doctor Costantini. Es un placer haberlo escuchado esta mañana. Y bueno, desde la UNAM también le envío un saludo y de Palabra de Clio, que de hecho por ahí se editó un libro, ¿no? Soy miembro asociado de aquí de los historiadores. Y yo te pregunto, estaba muy interesado en escucharte desde hace ya unos meses y años y preguntarte si el taoísmo se puede considerar como un proyecto civilizatorio en contra del impuesto en Occidente. Habida cuenta, y bueno, lo explico un poco porque habida cuenta de este factor sustancial que Occidente utiliza a través de las retóricas hegemónicas desde Estados Unidos con, digamos, darle primacía al objeto sobre el sujeto, ¿no? Estamos en cuenta de que el taoísmo, a través de su lectura, pues, y de diferentes explicaciones, pues nos da cuenta de esta reconsideración del sujeto social, ¿no? Como elemento sustancial de un orden cosmológico en diferentes áreas, ¿no? Y creo que es importante. Entonces, me gustaría saber tu opinión. Me gustaría saber su opinión, doctor. Muchísimas gracias, un placer escucharte y un saludo a la UNAM. Mucho tiempo que no regreso allá, esperamos de Sí. regresar pronto. Y también a José Luis Chong y a Palabra de Cuyo en general. Y no, eso es lo que estás diciendo, es muy interesante como planteamiento si pensamos a una lectura, más de hablar de taoísmo en general, porque si hablamos del taoísmo contemporáneo y sus implicaciones en la China contemporánea, es un discurso muy complejo. Pero en general, como la planteaste tú, de un taoísmo que pone al centro el trabajo, lo que podemos llamar antropotécnicas, es decir, la tendencia del ser humano de estar al centro de digamos, de la verticalidad del ser humano, de mejorarse a sí mismo, digamos, en este sentido. En lugar de pensar al mundo como objeto de dominio, como de utilizo, y pensar, y en realidad pensar al mundo con los ojos del taoísmo como un complemento del yo, entonces sí es una idea que podría ser revolucionaria, ¿no? Que podría ser en contra de este capitalismo salvaje, que podemos decir, ¿no? El problema luego, cuando nos vamos a enfrentarnos con la realidad, es que no estamos hablando. Nosotros, como decía antes, tenemos en la mente un taoísmo con nuestra mente conscientemente y no conscientemente orientalistas, en el sentido positivo de romanticizar
una filosofía, nos tenemos siempre en idea un taoísmo muy antiguo y atemporal, perenne, ¿no? Si hablamos de taoísmo en sociedad o de ideas taoístas en la sociedad contemporánea, entonces tenemos que enfrentar una realidad un poco diferente, donde la ley del mercado se está dando la mano, se está juntando con la promoción del taoísmo, por un lado, que no es todo negativo, claramente. Si pensamos a ¿no? nuevos tipos de acercamientos a estas ideas a través del tai chi, que puedo hacer tai chi, luego voy a hacer yoga y luego voy al templo Vipassana para meditar. Esta flexibilidad de utilizo de varias ideas diferentes, ¿no? Que muchas veces están relacionadas a un ritmo de vida, a un producto, a una mercantilización de estas ideas, ¿no? Entonces es muy complejo ir, veo tu idea y claramente es verdadera, pero ponerla en la realidad es otra cosa. Es mucho más complejo. Y bueno, vamos a finalizar esta ronda de preguntas dándole la palabra a Abigail González. Por favor, Abigail. Hola, gracias, Rebeca. Buen día. Mi pregunta es, tú como investigador y lo que acabas de comentar, que todas las personas tienen la idea del taoísmo antiguo, mas no hacerlo en conjunto con nuestra vida cotidiana, como vivimos en esto, y más los de Occidente, que somos más diferentes totalmente. Y al momento de llegar a la medicina taoísta para hacer uno con el yo, tú como investigador, ¿qué tanta fuente tienes para lograr hacer entender a las personas que no es ese taoísmo antiguo, es diferente? Obviamente va a ser por el pensamiento de cada persona, me queda claro, pero ¿qué fuentes pueden ser muy buenas para poder lograr ese punto? Fuentes en el sentido de fuentes. Obviamente tiene que ser de lectura, claro, porque no tenemos a los templos acá en Occidente, ¿no? No, claro. Yo creo que, bueno, de hecho hay varios templos, ¿no? Pero no en todas partes, claramente. Para tener una idea de, primero, cuando yo hablo de esta referencia antigua del taoísmo, no quiere decir que en experiencias contemporáneas del taoísmo no hay estas ideas. Es una idea que se desarrolla, se contextualiza a la contemporaneidad. No quiere decir que rechaza la antigüedad, porque los textos sagrados que todavía se utilizan en templos taoístas contemporáneos son textos antiguos, ¿no? Entonces no quiere decir que se rechazan esta idea. Lo que pero tenemos que tomar en cuenta que estas ideas se desarrollan en un contexto de un estilo de vida muy diferentes. Entonces, ¿cómo acercarnos al taoísmo contemporáneo? Depende, aquí entra el bueno y lo malo de eso, depende qué queremos del taoísmo, qué queremos nosotros del taoísmo. ¿Queremos un taoísmo religioso? Entonces tenemos que ir por fuentes producidas, por ejemplo, la Asociación Taoísta China. Que la mayoría son en chino, pero ya se están desarrollando en inglés y en español. Si queremos un taoísmo con estas ideas que nos sirvan a funciones terapéuticas, porque no quiere decir, como dije en mi investigación, esto tiene un fundamento histórico también, entonces tenemos que tomar como referencias textos que hablan de eso, que pueden ser mejor si sean textos antiguos, pero también textos, investigaciones más contemporáneas. Ahora, luego depende a qué nivel queremos, a nivel académico o a nivel totalmente de ejercicio, más que textos, ahí yo iría a escuelas. Hay varias escuelas internacionales que utilizan estos tipos de prácticas, ¿no? Cuando hablamos de textos, depende siempre a qué
de por qué lo queremos, digamos. Es muy importante tener en mente cuál es el objetivo que queremos lograr cuando buscamos algo en general. Y en el taoísmo en particular, porque tenemos el antiguo, el contemporáneo, todo. Ok. Entonces agradecemos al doctor Filippo Constantine por su exposición. Ha sido bastante clara y bastante didáctica. Y también agradecemos la participación de cada uno de ustedes con su asistencia, pero también en este debate y en este intercambio de ideas que ha generado las ideas expuestas por el doctor Constantine. También invitarlos a las diversas actividades que el Instituto Confucio ha programado a lo largo de esta semana en el marco de la Semana de la Cultura China 2023. Agradezco a nombre del Instituto Confucio al doctor Filippo Constantini y esperamos poder tenerlo nuevamente en otra mesa para que nos comparta sus investigaciones. ¿Sí? Muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Buenas tardes. Gracias. Uy, ya se fue. Ya se fue.